muy buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Mi nombre es Azucena Villavicencio y el día de hoy quiero darles la más cordial bienvenida al evento de modernización de datos, un concepto cada vez más presente en las prioridades de las empresas. Para esta plática contaremos con la presencia de Antonio Razo. Antonio cuenta con más de 10 años de experiencia como consultor y asesor en organizaciones distinguidas a nivel nacional e internacional. Ha ayudado a más de 50 empresas en su proceso de transformación digital a través de estrategias de innovación basadas en data para la generación de nuevos negocios. Ha diseñado soluciones de Big Data, de Internet de las Cosas e inteligencia artificial en algunas de las empresas más importantes de México. El día de hoy estaremos conversando con Antonio, quien seguramente tiene mucho que hablarnos al respecto de este tema de la modernización de datos. También les quiero comentar que estará con nosotros Didier Mora, gerente regional de estrategia de producto, datos, analítica e inteligencia artificial en Latinoamérica para Microsoft. Aquí nos compartirá también la visión de Microsoft sobre el tema de la modernización de datos y los beneficios de utilizar la nube de Azure. Entonces, bueno, antes de iniciar, les comento que estoy dejando en el chat de la sesión una liga para llenar un formulario donde podrán dejarnos preguntas, comentarios o si requieren eventualmente cuando hablemos de una evaluación por ahí que tenemos al final de la sesión. También ahí podrán dejarnos sus datos, ¿no? Y bueno, ya sin más preámbulos, ahora sí vamos a iniciar con nuestro experto en el tema, Antonio Razo. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Azu, muchas gracias. Feliz y contento de estar aquí con ustedes y sobre todo tocando un tema que es súper importante y muy interesante para las compañías hoy en día, ¿no? Entonces, muchas gracias, Azu. Perfecto, pues a ver, cuéntanos, Toño, ¿qué es esto de la modernización de datos? Sí, claro. Bueno, la modernización de datos se refiere a todo ese proceso de cambio, ¿verdad? Que tiene que ver con adaptar las tecnologías a las nuevas infraestructuras, soportar nuevos tipos de servicios con la actualización de software que es constante y que además podamos adaptarnos a nuevos entornos de trabajo, ¿verdad? Para que nuestras soluciones, sobre todo basadas en datos, que es lo que estamos hablando ahorita, puedan trabajar de mejor forma. Y esto trae grandes, ¿no? Dentro de toda esta parte de modernización, trae grandes puntos que son de mucho interés para las empresas. La modernización no sería lo que es si no tenemos un beneficio, ¿no? Alrededor de los costos. Esto es poder reducir los costos. Digo, aquí algo bien interesante es que la verdad es que el 90% de los costos se ven reducidos para las empresas que trabajan en estos procesos de digitalización, y esto incluye el que podamos llevar pues nuestras estrategias de datos hacia plataforma como servicio, donde hay grandes beneficios en este gran ahorro. Agilidad. La modernización también tiene que ver con poder ser más ágiles para poder atender nuevos retos, ¿no? De forma mucho más dinámica y ser más productivos, enfocarnos más en sacar el mayor provecho de nuestros datos que tener que estar administrando, ¿no? y soportando pues esas infraestructuras. Seguridad. También la modernización tiene que ver cómo aprovechamos las nuevas ventajas que nos traen las tecnologías actuales, pudiendo tener mejores efectos en la parte de integración de seguridad, también de la misma forma para podernos concentrar en lo que vale la pena, ¿verdad? Que es el mayor provecho acerca de nuestros datos. Muy bien, perfecto. Ahora cuéntanos un poquito qué es lo que detona que una empresa quiera modernizar, o sea, realmente cuáles serían los factores que llevarían a una empresa a decidir si hacerlo. Ok, realmente hay muchos factores. Yo quiero, quizás vale la pena tomar algunos que pueden ser los más importantes y que por lo regular hemos visto que son, digamos, un punto relevante, ¿verdad? Que detona la migración. Mira, por ejemplo, un punto bien interesante que hemos visto en las organizaciones es cuando normalmente se acerca una posible expiración de un contrato, ya sea a nivel de un centro de datos o a nivel, digamos, de la infraestructura, que muchas compañías pues tienen arrendadas o están bajo algún proveedor. Esta es una muy buena razón
por la cual vale la pena que en vez de estar generando altos contratos, ¿no? y compromisos de contratación de servicios, veamos una opción de modernización, porque hoy la verdad es que las capacidades que hay disponible en la nube nos permiten tener ese tipo de agilidades y sobre todo apegadas a lo que mencionaba hace un momento, el tema de los ahorros, de la agilidad y de poder habilitar la innovación, que es otro punto importante, ¿no? A veces cuando las compañías hacen una renovación de contrato y se van con otro proveedor y bueno, siguen trabajando en una infraestructura que no trae a lo mejor algún beneficio relevante de innovación o de modernización, bueno, pues este tipo de drivers que mencionaba hace un momento no se detonan. Otro punto importante es el poder, digamos, tener la agilidad a poder adquirir nuevas capacidades y servicios. Fíjate que algo bien interesante que detona también la modernización es cuando de plano queremos tener verdaderos beneficios de nuestros datos, ¿no? A veces esos beneficios no vienen, digamos, en sí por tener la base de datos y tener la capacidad de explotarla, por ejemplo. En realidad vienen cuando tenemos las capacidades de integrar nuevos entornos de trabajo, por ejemplo, utilizando capacidades de Big Data, utilizar tecnologías como Machine Learning, ¿verdad? Que definitivamente detonan un paso hacia una modernización y poder sacarle mayor provecho a nuestros datos. Necesidades urgentes. ¿Cuántas veces no hemos estado en un momento donde no podemos ni siquiera extraer información de nuestros sistemas porque estos ya están siendo utilizados para un proceso de negocio? Eso es totalmente válido y una de las razones por las que vale la pena migrar o modernizar es precisamente para tener ese tipo de capacidades disponibles. Actualizaciones de software y hardware, bueno, muchas veces hemos visto que las organizaciones, la verdad, gran parte de su trabajo es enfocarse y centrarse en estar constantemente actualizando su hardware o su software, ¿no? En vez también de sacarle mayor provecho a la información. ¿Por qué no buscamos tecnologías modernas, verdad, que permitan ya no enfocarnos tanto en esa actualización de hardware y software y más bien, ¿no? Poder, digamos, sacar más provecho, administrar y obtener más beneficios a partir de los datos? Esa es una muy buena razón por la cual vale la pena modernizar. Ya habíamos platicado el tema de seguridad. La verdad es que los entornos modernos, donde pueden vivir los datos, en muchas ocasiones ya vienen preparados, ¿no? con grandes capacidades de gestión de la seguridad, ¿no? Y de administración de amenazas, de tal forma que esa parte, bueno, pues podemos dejar que la tecnología o las capacidades, en muchos casos, por ejemplo, en el caso de la nube o de las nuevas versiones que hay para poder soportar, digamos, nuestras infraestructuras de datos, están mucho más apegadas a entornos de trabajo mucho más seguros. En el tema de cumplimiento, también vale la pena modernizar, siempre estar bajo una alternativa actual, ¿no? En cuanto a nuestra plataforma de datos. Otro punto bien interesante también que hemos visto mucho, sobre todo en estos últimos, que será en estos últimos años, es la innovación. Realmente para poder innovar necesitamos ser muy ágiles en poder implementar nuevas capacidades que a lo mejor en sistemas legados, en base de datos tradicionales, ¿verdad? Difícilmente vamos a poder habilitar. Claro, hoy podemos implementar capacidades de Big Data, de analítica, de Machine Learning, pero claro, eso puede incurrir en nuevas inversiones adicionales que pueden comprometer los costos, ¿verdad? Y hacer este tipo de soluciones muy poco viables. Una de las razones que hemos visto por las cuales vale la pena modernizar y que hemos visto que estas compañías ya están actuando es precisamente para habilitar la innovación dentro de estos puntos. Hay un punto bien interesante como conclusión a estos varios ejemplos que acabo de presentar, que es definitivamente el habilitar la innovación es un driver por lo cual las compañías hoy están modernizando en sus estrategias de datos, en sus plataformas de datos, mitigar definitivamente el riesgo, ¿verdad? Utilizando nuevas capacidades, las cuales están ahí disponibles, ¿no? Y simplemente por el hecho de modernizarnos, podemos acceder a ella para que nuestros datos estén más seguros, para que el acceso a la información sea de forma mucho más segura. Y claro, un último punto que es bien importante es optimizar el costo. En realidad, cuando hablamos de modernización, bueno, uno pensaría que ya simplemente por el puro hecho de mover nuestros datos de un centro de datos a otro, de una tecnología a otra, o incluso el mover nuestros equipos virtuales, nuestras máquinas hacia la nube, ya vamos a ver una optimización en los costos. En realidad, aquí hay algo bien interesante que es cuando este proceso lo hacemos
acompañados de un experto o de organizaciones, por ejemplo, como nosotros, ¿no? Que conocemos las diferentes alternativas, que quizás más adelante vamos a platicar un poco acerca de ello. Pero cuando vemos alternativas como movernos hacia un entorno, plataforma como servicio, es cuando verdaderamente vemos una optimización en los costos. Los gastos para poder mantener una infraestructura de datos se ven reducidos y podemos tener grandes beneficios en la gestión de los costos con este tipo de capacidades. Disculpa, yo creo que tienes puesto el mute. Perdón. Sí, a ver, ¿qué pasa cuando una empresa no moderniza? ¿Qué consecuencias podría tener no modernizar? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, en realidad, digamos, hay varias consecuencias, hay varios efectos que se pueden ver cuando no vemos como parte de la estrategia de la organización el modernizar. Uno es que estamos mucho más susceptibles a entrar en un entorno, una plataforma, una infraestructura obsoleta. Ahora, realmente el estar, digamos, en una infraestructura obsoleta, ¿cuál es el efecto? Bueno, la verdad es que es un alto riesgo, ¿no? De entrada, los costos operativos son muy elevados, tenemos muy poca eficiencia, ¿no? Es muy poco confiable estas infraestructuras que se van quedando obsoletas, y la verdad es que el riesgo de perder, digamos, los datos o de tener, digamos, consecuencias a donde se vean afectados los datos, pues eso no hay más que hablar, eso todos sabemos que es catastrófico para la organización, y eso sin pensar en que hoy día en las organizaciones uno de los puntos más importantes que tiene la organización es los datos, ¿no? Porque hoy ocupamos los datos para tomar decisiones, tomamos los datos para poder automatizar, ser más efectivos en nuestro trabajo. Entonces, las consecuencias de entrada son bastante complicadas para las organizaciones. Además, la verdad es que cuando entramos en un problema donde ocurre un desastre, a veces para poder sacarlo adelante, ¿no? Son consecuencias que terminan afectando los gastos del capital, por lo cual también trae una consecuencia bastante drástica en la economía de la organización. Y algo bien importante es que también cuando estamos bajo un entorno obsoleto, difícilmente vamos a poder ofrecer una adecuada seguridad. No ofrecemos los mecanismos de auditoría que a veces el cumplimiento el ecosistema regulatorio, ¿verdad? A veces se establece y es muy complicado poder atender ese tipo de capacidades. Otra gran consecuencia es la falta de agilidad. Muchas veces hemos visto que organizaciones que ya cayeron en un entorno que precisamente es consecuente al no modernizar su plataforma, sus estrategias de datos, pues la verdad es que los tiempos de implementación de estas organizaciones se ven afectados, son muy lentos, ¿no? Comparado con otras organizaciones. La operación les consume demasiado tiempo, ¿no? O sea, el simple hecho de poder extraer información para hacer un reporte, para tomar decisiones, no se diga implementar alguna actividad de innovación o ocupar capacidades analíticas, son muy difíciles que ocurran en este tipo de organizaciones. Y algo bien interesante, algo que hemos visto, que organizaciones que desde el punto de vista estratégico no están atendiendo la modernización de los datos, lo que vemos es que la verdadera innovación en la organización no viene del centro de datos, no viene de la organización de tecnología, termina ocurriendo afuera, en las áreas de negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque las áreas de negocio pueden ser más rápidas, tienen disponibilidad, digamos, tienen hasta cierto punto inversión, tienen capital, y en el cual pueden ejecutar de forma más efectiva, ¿no? Y como saben que el llevar a cabo la innovación a través del centro de datos, mientras que no hay un ecosistema o un entorno modernizado, pues ven obviamente una gran oportunidad de moverse las áreas de negocio por sí solas, que a través de una estrategia centralizada en las tecnologías. Y bueno, no quiero hablar mucho del tema, pero el tema de aplicaciones ligadas también es una gran consecuencia, ¿no? Muchas veces las organizaciones pues se ven afectadas, ¿no? En poder adaptarse rápido a los cambios, debido a que van generando, pues hay aplicaciones que se van quedando, que son altamente dependientes de tecnología, van aumentando los costos también de la misma forma,
y bueno, los rendimientos pues se ven afectados, ¿verdad? A la hora de poder estar ejecutando nuevas estrategias innovadoras dentro de la organización. Entonces, creo que las consecuencias sí pueden ser importantes para las organizaciones. De acuerdo. Bueno, sí, o sea, definitivamente ahora por lo que veo, pero por ejemplo, en tu experiencia, ahorita que hablabas pues de las diferentes áreas y demás, ¿quién es realmente en una empresa quien se encarga, quién es el responsable de la modernización o quién debería de ser? Ok, mira, eso me hace pensar en un poquito abrir el tema acerca de los diferentes roles que podemos ver que son parte del equipo o las personas responsables que ocurra la modernización. Es una muy buena pregunta, además, porque muchas veces uno pensaría, oye, esto tiene que ocurrir en el equipo operativo, ¿no? En el equipo que está administrando las bases de datos, los DBAs, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto eso? O a veces pasa el efecto contrario. Uno pensaría que, bueno, esto viene en específico de alguna dirección o estratégica o de las mismas áreas directivas de tecnología. Ok, los verdaderos responsables de la modernización de datos somos todos, o sea, todo el equipo que conforma los grupos de trabajo que están alineados a las estrategias de manejo de datos, de obtener mayor provecho de la información. Somos responsables de que ocurra la modernización. Solo por poner algunos roles, lo que vemos ahorita es, claro, las direcciones tecnológicas, el CIO, el CTO, el CDO, por lo regular juegan como este papel de ser sponsors en traer estas estrategias a la mesa. Ellos, claro, evidentemente con información que pueden obtener a través de un análisis, a través de hacer una revisión sobre la oportunidad de migración o de modernización y ver estas dependencias, estos costos, rápido pueden obtener un posible retorno de inversión que pueden llevar directamente hacia el negocio para poder analizar los presupuestos y estos posibles, digamos, estos posibles beneficios que puede traer a la mesa el traer una estrategia de modernización, ¿no? Entonces, ellos son como los sponsors por lo regular. Luego ya a nivel, digamos, de un manager, el gerente, ¿verdad? A nivel de los datos o a nivel de la tecnología, bueno, pues es el responsable de que las cosas ocurran, ¿verdad? Normalmente son los que juegan el papel de líder tecnológico en llevar a cabo el proceso de modernización. Y también ellos son una parte fundamental para que el proyecto ocurra de la mejor forma posible, ¿verdad? También, por ejemplo, responsables de este proceso están los responsables de la administración de los datos, del gobierno de los datos, y ellos se encargan de que los estándares de la organización, el cumplimiento que tiene que ocurrir dentro de la organización para los temas regulatorios, normativos y las políticas, muy apegadas a la administración de los datos y el gobierno de los datos, ellos se encargan de que esa modernización ocurra bajo esa práctica, bajo esa visión, y que claro, sea una modernización que tenga beneficios a la organización de esa forma. Y finalmente, claro, está el equipo tecnológico, ¿no? Están los equipos que administran y manejan los datos. Ellos acompañan en ese proceso, se aseguran, ¿verdad?, de que la modernización ocurra de forma óptima, que los procesos ahora puedan estar ejecutándose, que las aplicaciones puedan seguir trabajando bajo el entorno moderno y que esta transición sea lo más segura, lo más ágil y que sea una adecuada estrategia para la organización. Entonces, la verdad es que es un equipo, ¿no? Podríamos decir, todo este conjunto de roles que dentro de la organización están involucrados en el proceso de modernización de los datos. De acuerdo. Y, por ejemplo, ¿qué empresas se ven más beneficiadas con esto? Es decir, o sea, ¿todas las empresas son factibles de modernizar sus datos? ¿Esto es para todas las industrias? ¿Cómo funciona eso? ¿O quiénes sí, quiénes no? ¿Qué pensaría? Sí, la realidad es que, mira, quizás valdría la pena hablar, por ejemplo, de casos de organizaciones, de empresas, pero creo que si lo vemos a nivel de beneficios hacia las diferentes industrias, en realidad todas las industrias se ven beneficiadas. Aquí solamente estoy presentando algunos ejemplos, ¿no?, para poder mostrar
casos en los cuales hemos visto grandes beneficios en la modernización, pero el no mostrar aquí otro tipo de sectores o de industrias, no es que, digamos, esto sea excluyente y que sea solamente un beneficio para un grupo de compañías. En realidad, por ejemplo, en el sector educativo, pues hemos visto que los procesos se vuelven más eficientes, hay ahorro, ¿verdad? Hay ahorro en la institución, lo cual trae grandes beneficios. También en el sector médico, ¿verdad? Donde queremos ser cada vez más ágiles en poder generar procesos innovadores, ¿no? Y que traigan a la mesa beneficios, pues también lo podemos ver ahí. Pero solo por hablar algunos cuantos, podemos pensar en algunos sectores, como traer, digamos, algunos ejemplos, digamos, para la charla y para la conversación. En el tema de manufactura, algo que hemos visto es que el modernizar las plataformas de datos, las estrategias de datos, permiten traer nuevas capacidades muy enfocadas al tema de la industria 4.0. O sea, permite el poder agilizar los procesos de ingreso de datos, de ingesta de datos, utilizando capacidades como IoT, ¿no? Poder preparar los entornos para que ahora la información llegue en tiempo real a partir de lo que están emitiendo las propias máquinas en los procesos de manufactura. Por ejemplo, tener visibilidad de los procesos que vienen, digamos, de la banda de producción, ¿no? de la línea de producción, tener en piso esa información relevante y rápido poder habilitar capacidades de inteligencia artificial, utilizar machine learning, deep learning, para poder estar monitoreando la calidad de la producción, estar monitoreando que la producción se va a llevar a cabo en tiempo y en forma, ¿no? con respecto a lo que se tiene planeado en la organización, tener nuevas capacidades de validar la calidad en la producción, poder prepararnos de forma anticipada ante algún desastre, ante a que la línea de producción se quede parada, lo cual es costosísimo para las empresas de manufactura, y además poderle brindar, digamos, información relevante en el momento a las oficinas, al corporativo, a las áreas de planeación, a las áreas financieras, para que rápido tomen decisiones. Entonces, una conclusión en este slide que me gusta mucho acerca de manufactura es una de las grandes ventajas que permite para las empresas de manufactura la modernización de los datos, es poder traer este tipo de capacidades que enfocan a la organización hacia la industria 4.0. Ahora, en el caso de las industrias más enfocadas en la parte de retail y bienes de consumo, sucede algo similar. En realidad, muchas organizaciones que tenemos de retail y de bienes de consumo en México, en Latinoamérica y también en el mundo, pues están más enfocadas hoy día en cómo darle grandes experiencias, ¿verdad? Al usuario final, al comprador, al shopper. Ya sea a través de una estrategia de e-commerce, que sin duda, sin una estrategia moderna de datos, creo que el e-commerce sería muy difícil de lograrlo y de alcanzarlo, pero también, digamos, en esas experiencias, cuando el shopper todavía está yendo a la tienda, está solicitando, digamos, alguna adquisición, alguna compra, o que las empresas de bienes de consumo generan como nuevas capacidades, nuevas ofertas, nuevos productos, ¿no? Nuevas categorías que puede colocar rápido en el mercado, difícilmente se lograría con una modernización de datos. Uno de los puntos bien importantes que busca la modernización es el time to market. ¿Cómo rápido podemos llegar a generar nuevos productos, nuevos servicios que estén enfocados en nuestros clientes? Y algo bien importante es, en realidad, todos los usuarios, los consumidores, el shopper, hoy en día sigue haciendo compras. Es más, hacemos más compras, digo, ahí están los números, pero simplemente nos estamos adaptando cada vez más a nuevas formas de hacer compras, nuevos productos, nuevos servicios. Entonces, el time to market se vuelve relevante. Sin una estrategia de modernización de datos, el time to market, ya lo habíamos visto en algunos hace un momento, difícilmente va a ocurrir, ¿no? Entonces, algo que es relevante para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes, darles una adecuada experiencia de compra, optimizar las operaciones para que el proceso de compra o de colocación de productos sea mucho más óptimo, definitivamente lo da como consecuencia el poder trabajar bajo un entorno moderno,
ágil, donde rápido podamos habilitar capacidades de innovación utilizando nuestros datos, obtener el mayor provecho de nuestros datos y poder ofrecer este tipo de capacidades en empresas como retail y bienes de consumo. En el caso financiero, me atrevo a decir que ahí es donde la verdad es que la modernización ya venía ocurriendo de forma constante. Ahora con la capacidad que tenemos en la región de poder utilizar las capacidades de nube, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo que ahora son posibles a través de las capacidades de nube en el sector financiero, también ha permitido que cada vez más veamos más organizaciones financieras, ¿no? Estas famosas fintech o estos procesos fintech que se unen, digamos, a las empresas financieras que tenemos en la región y que permiten el poder generar nuevos productos financieros, nuevas capacidades financieras, nuevos servicios para colocarlos en diferentes sectores, ¿no? de la población o en nuevos sectores de usuarios. Este tipo de capacidades a donde ya me pueden ofrecer hoy un servicio financiero mucho más a mi medida, el que puedan, digamos, de forma anticipada, poder saber el riesgo, la tasa de interés que me pueden ofrecer a mí, es algo que permiten este tipo de agilidad al trabajar con los datos en entornos modernos. Entonces también, por mencionar algunos aspectos de compañías que se ven beneficiadas, definitivamente el sector financiero es algo que ha tenido grandes beneficios y de lo cual, bueno, podremos seguir hablando en el tema, pero creo que aquí es cuando vale la pena que todos estamos viviendo que la modernización sobre los datos, ¿no? nos permite obtener grandes beneficios como nuevos productos y servicios en el ámbito financiero, Guaso. De acuerdo, y ahorita que decías de los beneficios, ¿cómo se dan? O sea, ¿son beneficios que sí se ven al corto plazo, al mediano plazo? ¿Realmente es una inversión al principio y el beneficio lo ves a largo plazo? ¿Cómo funciona el tema de los beneficios y cuáles consideras que serían? Tenemos duda para ver con quién tenemos que revisar. Ok, en el caso de los... No, no. Creo que tenemos ahí. Ok, en el caso de los beneficios, ciertamente los beneficios no necesariamente son de forma instantánea. Los beneficios no necesariamente los vamos a ver de forma inmediata, ¿verdad? En cuanto empezamos a trabajar una estrategia de modernización, realmente lo que vemos lo podemos categorizar, digamos, en estos dos rubros, que es a corto plazo y más como a mediano o dependiendo el tipo de modernización o estrategia de modernización que estemos persiguiendo, pueden ser tanto a mediano como a un largo plazo. En realidad, a corto plazo, lo primero que vamos a ver como grandes beneficios es el entorno, lo que me ofrece el entorno. Un entorno moderno, ya sea porque estemos actualizando nuestra plataforma de forma local en el mismo centro de datos, o a través de las capacidades de nube, ¿verdad? Que es un gran elemento para poder tener una modernización. Lo primero que vemos es el tema de seguridad. Inmediatamente los entornos modernos ya están adaptados a nuevas capacidades que permiten mucho más ser mucho más seguras en el acceso a la información, en cómo los datos son tratados, ¿no? Cómo incluso hoy podemos ocupar nuevas capacidades de manejar datos, por ejemplo, en forma encriptada, que están en movimiento, que están transaccionando en movimiento, pero de forma encriptada, y que antes, por ejemplo, era muy difícil, ¿no? el obtener estos beneficios. Gracias a las nuevas capacidades tecnológicas que tenemos, ya sea con los entornos modernos, ¿no? de software o de plataforma, o bien utilizando las capacidades de nube, la seguridad es algo que vamos a ver de forma inmediata. La agilidad, ¿no? Ya habíamos visto que la agilidad es un elemento fundamental de la modernización. La verdad es que en el momento en el que ya estemos trabajando en el corto plazo con nuestras capacidades de datos modernas, ya inmediatamente vamos a tener mucho más agilidad para poder habilitar nuevas capacidades, ser más efectivos en el trabajo y poder habilitar este tipo de capacidades de forma mucho más dinámica. Escalabilidad, por ejemplo, aquí sí me voy a ir hablar un poco de los beneficios que hay al utilizar una modernización basada en plataforma como servicio en la nube. Aquí algo que nos permite es que rápido podemos tener una escalabilidad que antes muy difícilmente veíamos. Por ejemplo, cuando ocurre un evento que a lo mejor, no sé, pueden ser reuniones que tenemos con las áreas de negocio, que ocurren, por ejemplo, a final de mes, y que cuando mayormente necesitamos esa agilidad para acceder a los datos,
o cuando viene un evento donde empiezo a colaborar con otras áreas, con otras organizaciones y los datos se vuelven algo importante, por ejemplo, igual a cierre de un trimestre, a cierre de un mes o a un cierre semanal, por poner algunos ejemplos, yo voy a tener esa capacidad de poder escalar, ¿no? De forma, vamos a llamarle de forma vertical, ¿no? Aumentando los recursos de cómputo, y cuando termino, digamos, cuando termino ese periodo de alta escalabilidad, ya puedo volver a bajar los recursos, por ejemplo, tener esa elasticidad para poder tener capacidades mucho más dinámicas que lo que podía ser en un entorno, digamos, no modernizado o tradicional. Otro punto importante que vamos a ver de forma inmediata va a ser nuevas capacidades y mucho más ágiles de poder administrar nuestros datos, nuestros centros de datos, ya sea que estemos hablando de procesos de datos, o hablar incluso, por ejemplo, de un entorno de tipo data warehouse, de tipo big data. Bueno, la administración se vuelve algo mucho más dinámico, algo más ágil que podemos habilitar dentro de la organización, igual que el monitoreo. Ahora, si hablamos ya un poco más a mediano plazo, no me iría todavía a largo plazo, pero sí a mediano plazo, la innovación va a ser algo fundamental. Cuando ya tenemos nuestro entorno moderno, claro, vamos a poder habilitar nuevas capacidades. O sea, literalmente, o sea, sé que a veces suena como una ilusión, pero ya vamos a poder habilitar capacidades modernas como procesos de machine learning, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que a mí me interesa muchísimo que conozcan, que seguramente hablaremos en algún otro momento, como el AutoML, que es habilitar machine learning de forma dinámica. No tenemos que desarrollar un complejo proceso o un complejo modelado de machine learning, sino que podemos traer ya ciertos modelos donde rápido, conectados a nuestros datos, a lo mejor en un par de horas empezamos a ver resultados, capacidades de predicciones, nuevos resultados que van a enriquecer nuestros datos y donde vamos a poder habilitar este tipo de soluciones innovadoras. Inteligencia artificial, muchos de estos entornos ya por lo regular están listos con capacidades de inteligencia artificial que de la misma forma podemos conectar a nuestros datos y podemos empezar a crear nuevos procesos en cuestión de algunas semanas. Reducir costos, claro, es algo bien importante y un poco lo vemos en esa curva que se ve de fondo, en esta gráfica. Vemos que ya a partir de un cierto momento, ¿no? Cuando empezamos a ocupar estas capacidades, sobre todo en plataforma como servicio, vemos que se vienen ahorros. Ya hay que quitarnos los costos de administración de hardware, hay que quitarnos los costos de administrar los sistemas operativos, a donde viven, digamos, nuestros servicios de datos, y ahora sí vamos a empezar a ver, ¿no? los verdaderos beneficios económicos que tiene como consecuencia la modernización. Y también el poder tener nuevas capacidades de integración. Algo bien interesante es que la verdad es que el boom que estamos viendo en los últimos años referente al Big Data, al poder manejar otro tipo de datos, los famosos datos no estructurados o semiestructurados, son también un elemento que beneficia a las organizaciones a partir de trabajar, digamos, en un entorno moderno sobre los datos. Y digo, podríamos hablar de muchos más beneficios también al mediano y largo plazo, ¿verdad? Que es como poder desarrollar más a partir de los datos con menos equipos de trabajo, generar soluciones más inteligentes basadas también en la disponibilidad de los datos, facilidad en el descubrimiento, estos famosos insights a partir de los datos. Y bueno, podríamos seguir hablando de beneficios, pero aquí es a donde están, digamos, los beneficios más importantes que trae como consecuencia la innovación, Azu. Excelente, Toño. Pues mira, ¿qué te parece si ahora conocemos un poco más de la visión de Microsoft en este tema de modernización y cómo la nube de Azure facilita este proceso? Para esto le quiero dar la más cordial bienvenida a Didier, gerente regional de estrategia de producto, datos, analítica and AI de Latinoamérica, enfocado en ayudar a las organizaciones en su camino de transformación digital e innovación en la nube de Microsoft Azure. Didier es ingeniero en sistemas y especialista en telecomunicaciones con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la tecnología, experimentado en el manejo de presupuestos, negociación y seguimiento de mejores prácticas y métricas de éxito. Él está muy orientado en el manejo efectivo del cambio. Adelante, Didier. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias, Juan. De verdad que muy agradecido por la invitación. Un placer para mí poder hablar de este tema. Es un tema que definitivamente me apasiona completamente. Lo que es modernización de datos
Realmente entrando un poco en tu pregunta, ¿no? De cuál es la visión que tenemos como Microsoft con respecto a los datos, realmente quisiera decir que esto es un punto medular de la transformación digital, ¿no? Realmente mucho del sentido que tiene la transformación digital es en base al análisis y la toma de decisiones en base a los datos. En este momento hemos visto, ¿no? Y de hecho Juan mencionó muchísimos casos en los cuales vamos a ir generando cada vez más datos, ¿no? Hay datos estructurados, no estructurados, vienen en formatos nuevos, modernos, podrán venir en el futuro algún otro tipo de datos estructurados de alguna manera, puede ser, hemos visto cómo tradicionalmente veníamos utilizando bases de datos estructuradas, ¿no? Hacíamos un gran esfuerzo por las bases de datos estructuradas y de un pronto a otro vemos que más bien hay algunas veces que es más eficiente, por ejemplo, para un retail, utilizar una base de datos que no sea estructurada. Definitivamente, el poder modernizar lo que le llamamos el data state, ¿no? Todo lo que es el manejo de administración de nuestros datos de una manera ordenada y bien pensada, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir poder integrarnos a diferentes herramientas para poder tomar mejores decisiones en tiempo real, decisiones en base a datos, ¿no? De lo que podemos tomar del comportamiento de nuestros propios clientes o demás. Dentro de eso también es importante de que cuando ya tenemos bien estructurados los datos, que son esos datos van a poder servir adecuadamente a las aplicaciones que cada uno de ustedes como clientes, ¿no? Van a tener administrando. Tenemos que entender por qué en Azure, ¿no? Por qué en Cloud, por qué es que esto es algo que es tan relevante. Primero, definitivamente no hay duda alguna que los datos tienen una gran oportunidad de negocio, ¿no? Una gran oportunidad de negocio para hacer más eficientes los procesos internos, para poder tener una mejor comunicación con cada uno de nuestros clientes y poder entender sus necesidades y ser más competitivos en el mercado. Pero cuando pensamos en dónde van a estar esos datos, tenemos que pensar en la seguridad de los datos. Se vuelve un asset sumamente importante, sumamente buscado, ¿no? Y también posiblemente atacado. Una de las cosas relevantes que podemos encontrar en Azure es que hay una serie de prácticas y de seguimientos de seguridad. Ya en sí los data centers como tal cumplen con una cantidad de niveles de seguridad sumamente importantes bajo las regulaciones europeas, americanas, de diferentes países, regulaciones específicas, ¿no? Que tenemos por cada uno de los países. Y por eso es que también se puede hacer custodia de los datos. Podemos saber, aunque sí es nube, podemos exactamente darle a conocer en dónde están ubicados estos datos y las replicaciones que se tiene para la tranquilidad de cada uno de ustedes como clientes, ¿no? Y yo creo que esto, Susana, es sumamente relevante para todos en un momento en que cada vez más crypto mining empieza a aparecer, cada vez más se vuelve un target de ataque en la seguridad de los datos. Muchas veces cuando lo tenemos en premisas, ¿no? Lo tenemos en algunas plataformas legacy, no tenemos el equipo de IT o el equipo de seguridad o las inversiones necesarias para poder pasar por todos estos procesos que tenemos que hacer a nivel de seguridad del data center y los datos. Entonces, sumamente tomar en cuenta la seguridad que nos brinda ya en sí una plataforma que es administrada por Microsoft vía Azure. Otro de los puntos es lo que le comentaba anteriormente, la innovación. Una vez que yo ya estoy con la capacidad de tener un buen conocimiento, una integración de todas las diferentes fuentes de datos que yo tengo, a conectar todas estas fuentes de datos a un punto central, por ejemplo, para poder tomar información de analítica o poder tomar información para inteligencia artificial, para machine learning. Ahora sí vamos a poder lograr tener innovaciones que antes no lo logramos hacer simplemente porque todos los datos estaban desconectados de manera independiente, pero ahora trayéndolos de una manera congruente, todos juntos podemos ir a hacer nuevas aplicaciones, nuevos desarrollos que antes ni a lo mejor nos imaginábamos que podía lograrse hacer. El costo, uno de los temas importantes es que como Microsoft estamos poniendo a disposición de todos nuestros clientes lo que son instancias reservadas que permiten también hacer un costo más bajo. Podemos también tener todo lo que son diferentes plataformas con respecto a lo que es costos con software assurance, y esto definitivamente nos va a permitir tener un beneficio adicional con respecto a lo que es el manejo específicamente solo del costo y no del valor solamente asociado a lo que es una licencia o demás. Cuando hablamos de los beneficios que tenemos acá y hablamos de innovación, vemos en este slide cómo claramente podemos tener la plataforma de servicios de datos, ¿no? Con una infraestructura que es replicable, que tiene la capacidad de tener disponibilidad en 54 regiones del mundo, de acuerdo a si ustedes tienen un negocio que sea escalable, worldwide.
Más sin embargo, también lo importante, como les decía anteriormente, es que se tiene acceso a toda la tecnología que estamos viendo al lado izquierdo, ¿no? Tenemos la capacidad de poder integrarnos con Azure Data Factory, con Analytics Services, con Machine Learning, con Cognitive Services. Y estos son servicios que son cloud native, ¿no? ¿A qué me refiero? Son servicios que han nacido en cloud, que son capaces de poder utilizar la replicación de los algoritmos que ya están establecidos y que tienen ciertas guías específicas, y ahí es donde realmente ya teniendo una plataforma de servicios de datos que es flexible, que es confiable, que tiene redundancia, con seguridad, podemos realmente poder darles el apoyo adecuado a cada uno de ellos. Y si gusta, Azucena, y avanzamos un slide más, por último, lo que le quiero recordar es que estos conceptos ya son muy conocidos por ustedes, ¿no? O sea, realmente lo que está en premisa, lo que es infraestructura como servicio y lo que es plataforma como servicio. Pero lo que quiero recalcar nuevamente es hacia dónde es que aconsejamos como Microsoft ir, ¿no? Y definitivamente como Microsoft estamos aconsejando ir hacia lo que es una plataforma como servicio. ¿Por qué razón? Cuando ya vamos a hacer todo lo que es el estudio de negocio, el business case de negocio para poder tomar retornos de inversión, hay algo muy importante que tenemos que tomar de cuenta y es el costo de administración de la plataforma. Cuando estamos hablando de costos de administración de la plataforma, si alguno de ustedes fue administrador de base de datos en premisas, podrán recordar lo doloroso, ¿no? Que es estar pendiente de los parches, del sistema operativo, de que el hardware se va a vencer, que el soporte de hardware, que la administración de la base de datos en sí, que el versionamiento y demás, ¿no? Eso tiene un costo asociado de IT. Hay que tener un recurso o varios recursos a cargo de todo este proceso administrativo. Pero cuando nos movemos completamente para el lado derecho, estamos entregando todo lo que es administración del centro de datos, el hardware, la virtualización, sistema operativo, alta disponibilidad a Microsoft, ¿no? Como cloud, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos como resultado una plataforma que es eficiente, que puede ser administrada de forma automatizada y a la vez concentrar nuestros recursos de IT en lo que realmente genera innovación, que es a través de la vista correcta, lo que es las bases de datos y las aplicaciones en sí que llevan con ello. De acuerdo, perfecto, Didier. Bueno, y ahora hablando, por ejemplo, del tema de estrategia y cuánto tiempo puede tardar una habilitación o una implementación de una modernización de datos, ¿cómo sería, Toño? ¿Tú nos puedes hablar un poquito de esto? Claro que sí, Azul. Mira, realmente es una muy buena pregunta y realmente los tiempos, digamos, y a lo mejor incluso los costos pueden variar, o sea, depende mucho de lo que queremos hacer. La verdad es que ahorita lo que nos presentó Didier hace mucho sentido, ¿no? Como para dar el enfoque que hay diferentes alternativas para poder trabajar en un entorno de modernización. O sea, modernización no siempre, digamos, significa, digamos, mover una máquina hacia otro lugar, sino una adecuada estrategia. Y la verdad es que entre esas capacidades que hay de poder generar una estrategia de modernización, lo que buscamos es encontrar, digamos, el escenario más apropiado para la organización. Un ejemplo de ello es poder utilizar las capacidades actuales disponibles utilizando Azure, ¿no? Ahorita que estamos hablando de esta plataforma de nube que nos permite tener acceso a este tipo de estrategias y de capacidades, es bueno, o sea, un equipo, digamos, un entorno de datos lo podemos modernizar utilizando las capacidades de Azure a diferentes estrategias, utilizando los beneficios de plataforma como servicio. Por ejemplo, podemos hacer un movimiento de datos donde literalmente hacemos una estrategia, digamos, de mover una base de datos a un entorno de plataforma como servicio, o utilizar una estrategia de replicación de datos, o a veces lo que vale la pena hacer es totalmente una renovación, ¿no? Donde vale la pena utilizar diferentes herramientas y estrategias para hacer un pase de modernización un poco más apegado a los datos. Eso puede, digamos, ser un poco más tardado, pero también los beneficios es que normalmente una base de datos legada, ¿no? La vamos a estar agilizando a llevarla a un entorno totalmente moderno, o utilizar capacidades que ya están disponibles, ¿no? Eso sería algo que por lo regular recomendamos que a través de un análisis, ¿no? O también un assessment podamos conocer a través de la organización. Si el entorno, digamos, es totalmente on-premise, ¿no? Donde vale la pena buscar una modernización utilizando las nuevas capacidades, por ejemplo, que nos ofrece la plataforma. Bueno, también algo que podemos hacer es utilizar una estrategia donde hay que ver
si tal cual, digamos, haciendo una modernización in place, o nos vamos a ocupar, digamos, vamos a ocupar otro tipo de capacidades para poder hacer un movimiento. Pueden llevarnos también un poco más de tiempo, pero que de la misma forma permitirían que un sistema legado lo podamos estar actualizando. Hay para ello un plan de migración. La verdad es que esto no es algo completamente nuevo, sino que ya hay muchas estrategias, hay mucho conocimiento disponible, ¿verdad?, de los que hemos estado involucrados en este tipo de escenarios, ¿no?, donde hemos acompañado a las organizaciones. Típicamente arrancamos con una etapa de preparación, donde hacemos un análisis de lo que actualmente se va a modernizar, hacemos una identificación de esta estrategia, priorizamos, ¿no?, y empezamos a generar rápido planes de trabajo para que la organización tenga visibilidad en todo momento, ¿verdad?, de cómo va a ocurrir esa modernización. Hacemos un plan, ¿no?, donde literalmente podemos ver tiempos, actividades, roles, vemos el presupuesto que se necesita, configuramos el proyecto, y ahora sí, dependiendo del tipo de escenario de migración o de modernización, utilizando ya los componentes, bueno, ahí vamos a ver diferentes estrategias que nos van a permitir ser desde ser muy ágiles hasta entrar en un entorno mucho más, digamos, de renovar la capa tecnológica para ese proceso. A veces nada más en estos procesos de modernización, pues vale la pena tener un elemento fundamental de validaciones, de pruebas, de que los equipos que veíamos por ahí, los roles que están involucrados en el tema de los datos, en el manejo de los datos, puedan hacer sus pruebas, puedan validar que el entorno moderno es acoplable a sus procesos y a sus aplicativos actuales, y que también esta implementación pues se lleve de forma muy dinámica. Finalmente, lo que quiero mencionar es si hay diferentes capacidades que van, digamos, involucradas en el proceso de modernización, y eso también dependerá de la estrategia que hay en servicios o aplicaciones apegados a este punto así. Perfecto. Didier, una pregunta. ¿Hay alguna estrategia específica para justamente modernizar datos y que se pueda como replicar en las diferentes empresas, digamos, como si fuera una receta, una cosa por el estilo? ¿Tú qué opinas a nivel de Microsoft? ¿Qué dice Microsoft al respecto? Claro, Susana, mira, lo que tal cual acaba de mencionar Juan aquí es sumamente relevante. Primero que todo, cada organización es particular, ¿no? Y como cada organización es particular, también su infraestructura. Entonces, si bien no hay una receta mágica, ¿no?, donde podemos decir, mira, sigue estos 5 pasos y vas a tener todo migrado hacia cloud. Por lo contrario, más bien, lo que sí tenemos es una estructura, una serie de pasos que debemos de siempre tomar en cuenta, que muchos de ellos Juan los mencionó así. Uno de los primeros pasos definitivamente hay que hacerlo, digamos, de manera sencilla. Ocupo saber cuáles son mis bases de datos. O sea, ocupo hacer un assessment de mis bases de datos. Ocupo hacer, dentro de la parte de planning, tengo que hacer un assessment de bases de datos. Una vez que ya sé cuáles son las bases de datos, tengo que tomar la decisión de hacia dónde lo voy a llevar. Lo voy a llevar hacia un tema de plataforma como servicio, infraestructura como servicio, a dónde lo vamos a llevar. Es una decisión que la compañía debe tomar ¿en base a qué? En base a las aplicaciones, en base a diferentes elementos internos de la organización. Entonces, eso es un elemento que debe de existir en todos los planes de migración de bases de datos. Por supuesto, esto está dentro de la preparación, plan y scope. Vamos a pasar por el proceso de migración como tal, que ahí es donde hay múltiples herramientas que Microsoft pone a disposición, como el Data Migration Services, para poder hacer la migración adecuada, haciendo una validación de las diferentes dependencias que tenemos también de una migración hacia otra. Por último, dentro de este proceso de validación, que es como el framework general, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver puntos de optimización. Puede ser que la forma en que estaba corriendo en premisas no sea la misma manera óptima para poder correr hacia cloud. Entonces tengo que ver la parte de optimización. Básicamente, esos pasos son aquellos que debemos considerar siempre en cualquiera de las migraciones. Excelente, perfecto. Ahora, Toño, hablabas, no sé si nos puedas decir muy brevemente, porque ya también estamos con poco tiempo, pero el tema de las aplicaciones, hablabas de que para el tema de modernizar y las aplicaciones, ¿qué estrategias, si nos puedes decir un poquito al respecto, serían como las adecuadas? Y ya después de esto pasamos al tema importante de los costos. Perfecto, mira, en el tema de las aplicaciones, que ahorita estoy regresando justo a esta lámina, básicamente las aplicaciones son muy importantes. A veces
O sea, para poder hablar de una modernización de los datos también depende de los servicios y las aplicaciones que se están ocupando y que también van a entrar quizás en este tema de modernización. Aquí nada más para resumirlo, hay diferentes estrategias. Una primera opción puede ser cuando vale la pena literalmente mover la aplicación, ¿no? De un entorno actual a uno moderno, y ahí digamos que los datos de la misma forma por lo regular se suelen mover de la misma forma, le llamamos el famoso lift and shift. Hay otra opción en la cual la verdad es sí hay que hacer una reestructuración, hay que hacer un refactory, hay que hacer ciertas remediaciones para que la modernización ocurra. Sobre todo esto conviene cuando entramos en un entorno, digamos, tradicional o muy legado hacia un entorno moderno, y hay que hacer esta reestructuración. Y a veces vale la pena, a mí me gusta mencionarlo como una opción C, y depende del tipo de caso, a veces vale la pena reconstruir la aplicación ya literalmente dentro del entorno moderno azul. Ok, de acuerdo. Perfecto. Ahora, adelante. No, justo quería yo saber qué pasa ya cuando estás modernizando. ¿Hay algún riesgo? ¿Hay algún riesgo que se tenga que tener en cuenta, que se tenga que mitigar o algo por el estilo? ¿Qué opinas al respecto? Mira, ¿Qué claro, es muy fácil. Mira, la verdad es que sí hay ciertos riesgos, pero aquí lo más importante es que mientras que tengamos una adecuada estrategia, esté muy bien planeado, estén asistidos, las organizaciones estén asistidas por empresas como nosotros, que somos expertos en el proceso de modernización, y como ahora lo mencionó Didier, utilizando las capacidades que ofrece la plataforma, vamos a mitigar esos riesgos que como todo proyecto pueden existir, pero podemos mitigarlos de forma muy dinámica. Así. De acuerdo. Ok, y en el tema de costos, esto que es la parte como tan importante, ¿qué pasa con los costos? ¿Cómo son? ¿Cómo los ve el cliente? ¿Cómo se gestionan? Etcétera. ¿Me podrías dar un panorama? Primero tú, Toño, si quieres, para que después Didier nos hable un poquito de las opciones de Microsoft. Ok, mira, desde mi punto de vista y para ser muy concreto, la verdad es que los costos se ven en estos dos como rubros. Primero ocurre, digamos, una fase de trabajo, de servicios profesionales, a donde dependiendo si la organización necesita esa asistencia, ese acompañamiento, nosotros lo podemos ofrecer. Ese costo, bueno, se tiene que determinar basado en un análisis. Hacemos un análisis de, digamos, qué es lo que vamos a modernizar, cuál es el nuevo enfoque, cuál va a ser el proceso, determinamos tiempos, y eso es un primer esfuerzo, digamos, que ocurre al inicio de la modernización. El segundo rubro tiene que ver más con los recursos de cómputo, por ejemplo, si se van a modernizar llevando este entorno hacia la plataforma de nube, en el caso de Azure, claro, hay que determinar un consumo. Para eso también nosotros, los profesionales que tenemos la experiencia en el tema, les podemos ayudar a las organizaciones a comprender esos costos y que ellos rápido puedan tener un análisis de retorno de inversión, como lo veíamos también en un principio, Azu. De acuerdo. Didier, ahora, por ejemplo, ¿hay alguna forma en la que Microsoft brinde un panorama de costos y beneficios que realmente una empresa que puede estar interesada en la modernización puede evaluar y entonces decidir si hace este tipo de proyectos o espera o lo que considere de acuerdo a sus presupuestos? Claro que sí, Susana. Mira, nosotros como Microsoft tenemos un programa que se llama Azure Migration Program. Sí, es un programa bastante establecido que tiene dos fases. Tiene una fase que es pre-deployment, ¿no? Cuando estamos analizando con cada uno de los clientes cuál es su estado y demás. Y para eso es que ofrecemos en conjunto con ustedes, ¿no? Como nuestros partners, y llevamos en conjunto al mercado lo que es un assessment, ¿no? Donde vamos a poder hacer primero el análisis de qué es lo que vamos a hacer. Se va a brindar un ejercicio de retorno de inversión inicial, ¿no? Y cuando tengamos ya ahora sí el resultado del assessment, podemos ser un poco más específicos para con ustedes, clientes, poder elegir qué es lo que realmente vamos a migrar y así poder hacer modificación. Y por último, dentro de la AMP tenemos también la parte de deployment, ¿no? Ya estamos de acuerdo, vamos a migrar, podemos a través de ustedes como B-Side, podemos apoyarles con algunos de los fondos de migración en algunos de los casos, dependiendo del tipo de proyecto, y eso es parte de lo que nosotros como Microsoft estamos poniendo a disposición a los clientes a través de ustedes como nuestro partner.
Pues bueno, ahorita tenemos justamente esta oferta para que 10 empresas nos escriban y podamos nosotros justamente brindarles esta evaluación gratuita, y es personalizada. Entonces les estaremos diciendo desde un panorama muy general. Bueno, si quieres explícalo tú mejor, Toño, tú lo vas a explicar mejor que yo, pero este panorama, sí, por favor. Descuida, sí, claro. O sea, lo que queremos ofrecerles es a estas 10 primeras organizaciones que deseen, digamos, que les apoyemos en hacer este assessment, conocer lo que tienen actualmente, les ayudemos a descubrir la oportunidad de modernizar, la estrategia de modernización e incluso el poder analizar ese posible retorno de inversión. Yo les diría bienvenidos, se los queremos dar sin ningún costo, es un beneficio que ofrecemos. Ya escucharon a Didier, ya lo escucharon a nosotros, en conjunto lo queremos ofrecer para ustedes. Entonces, pues sí, contáctenos para poderles ofrecer esto. Adelante, Azu. Perfecto, pues ya estamos sobre la hora, entonces todas las preguntas que nos hayan hecho llegar a través del formulario que dejé en el chat de esta reunión, o bien si nos quieren contactar a través de un correo, ahorita también se los voy a dejar, para que puedan pedir el assessment, para que puedan pedir a lo mejor una sesión, si ustedes necesitan tener una sesión más personalizada, digamos, un 1 a 1 con su organización o con gente de su organización que crea que puede estar interesada en el tema de modernización de datos, por favor háganmelo saber a través de ese correo electrónico que ahorita voy a compartir. Y pues bueno, sin más por el momento, me gustaría dar las gracias tanto a Didier Mora por su tiempo y por esta visión de Microsoft, y a Toño Razo, justamente que nos ha explicado pues todo este panorama. Entonces, pues bueno, de mi lado pues sería todo, les agradezco muchísimo. Y pues nos vemos la próxima, nuestro próximo evento, para los que no lo sepan, va a ser sobre inteligencia artificial. Entonces ya les estaremos haciendo llegar también la invitación. Aquí les dejo el correo, contacto@visite.com.mx, para cualquier duda, comentario o pedir su assessment. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego.